Mis hijos habían estado llorando solos en la plaza durante horas, y mi esposo había desaparecido sin dejar rastro. Eso fue lo que me dijo mi suegro, con la voz cargada de preocupación. Confundida, respondí. Pero él dijo que los llevaría a jugar. La verdad era devastadora, nos había abandonado. Y entonces, 10 años después, como un fantasma del pasado, reapareció, pero no para pedir perdón. Estaba en el funeral de su propio padre, exigiendo. ¿Cuál es mi parte de la herencia? Mi suegra no lo dudó. Un padre que abandona a sus hijos también merece ser abandonado. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Caterina, una mujer de 40 años que ya ha enfrentado de todo un poco. Hoy quiero compartir con ustedes cómo me convertí en madre soltera cuando mis hijos todavía eran pequeños. Conocí a mi exesposo, Adán, por medio de amigos en común. Desde el primer día, parecía ser el paquete completo. Encantador, trabajador y con esa sonrisa que hacía que hasta el limón más ácido se volviera limonada. Ambos teníamos buenos trabajos y éramos estables financieramente. A pesar de no tener contacto con mi familia, los padres de Adán me recibieron con los brazos abiertos. Dolores y Benito eran los suegros que cualquiera soñaría tener. Así que, cuando Adán me pidió matrimonio tras 3 años de noviazgo, acepté sin dudarlo. Él siempre dejó claro que quería formar una familia. Admito que la idea de tener hijos no me emocionaba mucho, pero quería verlo feliz. Fue así como nacieron Diego y Estela, los amores de mi vida. Adán era el retrato del padre perfecto, el esposo ideal. Nos cuidaba tanto que parecía hasta olvidarse de sí mismo. En ese tiempo, realmente creía que había encontrado a la pareja de mis sueños. Pero, como dicen, los sueños pueden convertirse en pesadillas. Algunos años después del nacimiento de nuestros hijos, todo comenzó a derrumbarse. Adán cambió. No de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. Y yo noté cada grieta en nuestra relación. Adán había hecho un nuevo amigo en el trabajo, y empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Desde el primer momento, ese sujeto me dio mala espina. Tenía ese aura de problema, risas demasiado fuertes, bromas malas y un gusto cuestionable por decisiones irresponsables. Mi intuición no falló. No pasó mucho tiempo para que Adán comenzara a ignorarnos. Llegaba del trabajo, murmuraba algo como estoy cansado y se encerraba en el cuarto para jugar videojuegos. Intenté hablar con él, lo juro. Pero era como hablarle a una pared. Una pared con audífonos, atrapada en batallas imaginarias con adolescentes por internet. Discutíamos cuando los niños no estaban cerca. Él decía que yo le exigía demasiado. Qué curioso, porque lo único que pedía era lo básico, tal vez lavar un plato, o recordar que tenía hijos. Hasta que un día llegó con una idea brillante. Voy a llevar a los niños al parque mañana, dijo, como si estuviera ofreciendo unas vacaciones en Cancún. Adán tenía el día libre y, por un momento, quise creer que estaba intentando recuperar al esposo y padre que había sido. Mi corazón casi explota de alegría. Sin dudarlo, acepté, aunque eso significara que Diego y Estela faltarían a la escuela. La mañana siguiente llegó, y me fui al trabajo con una sonrisa en los labios. Después de todo, Adán estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Pero esa felicidad no duró mucho. El teléfono sonó y vi que era Benito, mi suegro. Siempre me llamaba para saber cómo estaba, pero esta vez su voz sonaba preocupada. Caterina, ¿estás en el trabajo? Sí, ¿todo bien? Pareces preocupado. Bueno, Dolores y yo estábamos regresando del supermercado y vimos a los niños en el parque. Sonreí, aliviada. Adán dijo que los llevaría allí. Caterina, estaban solos. Estela estaba llorando, y Diego intentaba calmarla. Mi corazón se hundió como una roca. ¿Están bien? Sí, los llevamos a casa. Están descansando, pero no sabemos dónde está Adán. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo absurdo de lo que acababa de escuchar. Adán había dejado a los niños en el parque a las 10, y Benito los encontró a las 12.
2 horas solos. Colgué el teléfono y, con las manos temblando, intenté llamar a Adán. Buzón de voz. Intenté de nuevo. Nada. El resto del día en el trabajo fue un borrón. Terminé mis tareas en piloto automático, con la cabeza llena de pensamientos sobre lo que haría cuando encontrara a Adán. Una parte de mí quería creer que solo había perdido la noción del tiempo jugando videojuegos. Llamé a Benito antes de salir, avisándole que iría a casa. Él me tranquilizó. Está bien, querida. No queremos que los niños te vean nerviosa. Poco sabía él que mi nerviosismo se había transformado en pura rabia. Cuando llegué a casa, algo no se sentía bien. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio pesado que anuncia una tormenta. Mi corazón se hundió, y sentí una oleada de pánico subiendo. Comencé a correr por los cuartos, llamando a Adán. La sala estaba en orden, la cocina impecable, lo cual, siendo sincera, ya era sospechoso. Nada de Adán. Decidí bajar al sótano, donde solía pasar horas jugando videojuegos. Cuando abrí la puerta, sentí un frío extraño recorriendo mi espalda. Todo estaba vacío. Las sillas, la consola, incluso los audífonos que nunca guardaba bien, todo había desaparecido. Una punzada de desesperación me invadió. Subí las escaleras con cuidado, como si el siguiente paso fuera llevarme al abismo. Mi respiración era pesada. En el fondo, ya sabía lo que estaba pasando. Cuando entré a nuestro cuarto, la confirmación estaba ahí. La esquina donde apilaba su ropa ahora estaba vacía. Abrí el cajón de su mesita de noche, pero estaba limpio, como si nunca hubiera vivido ahí. ¿El armario? Vacío. ¿El baño? Ni rastro de sus cosas. Adán nos había dejado. Sentí mi cuerpo temblar. ¿Cómo iba a criar a 2 hijos sola? Mi salario no cubría todo. Si conseguía otro trabajo, nunca tendría tiempo para ellos. En ese momento, lo que quedaba de orgullo o dignidad se fue por la ventana. Tomé mi teléfono y comencé a marcar frenéticamente a Adán. 1, 2, 10 veces. Ninguna respuesta. Le envié mensajes, rogándole que volviera. Solo quería entender. ¿Qué había hecho mal? Pero los mensajes tampoco llegaron. Me había bloqueado. Respiré hondo, tratando de no desmoronarme. De alguna manera, logré calmarme lo suficiente para volver al auto. Benito. Tal vez Benito había logrado contactar a Adán. Mi corazón iba a 1000 mientras conducía hacia su casa. Al llegar, Diego y Estela corrieron a recibirme en la puerta. Los abracé con fuerza, sintiendo el peso del día aliviarse, aunque solo por un momento. Sus rostros estaban iluminados, felices, y eso me dio fuerzas. Empezaron a contarme sobre su día con tanto entusiasmo que, por unos minutos, olvidé el caos en mi cabeza. Dolores, siempre atenta, notó mi inquietud. Les pidió a los niños que salieran a jugar al patio y regresó con un vaso de agua en las manos. Nos sentamos en el sofá, Dolores, Benito y yo, y me derrumbé. ¿Pudieron hablar con Adán? Pregunté con la voz temblorosa. Benito me miró preocupado. No, no sabemos dónde está. ¿Qué pasó? Tragué saliva. Fui a casa y todas sus cosas desaparecieron. Dolores puso una mano en mi hombro, mientras Benito negaba con la cabeza, incrédulo. ¿Cómo que desaparecieron? Benito preguntó, frunciendo el ceño. Tragué saliva, todavía tratando de aceptar lo que veía. Como si nunca hubieran estado allí. Toda la ropa, los productos de higiene, los videojuegos, todo desapareció. ¿Y crees que se fue? Miré a Dolores, que tenía las manos cruzadas pero el rostro firme. Odio pensar que hizo eso, admití, sintiendo como las palabras pesaban. Benito negó con la cabeza, su expresión endurecida. Si regresa, le voy a dar una lección. Yo no lo crié para comportarse así. Dolores suspiró. ¿Tienes alguna idea de dónde pueda estar? Tal vez en casa de amigos, o en algún lugar que solía frecuentar, pero, más allá de eso, no sé.
Benito golpeó sus rodillas, decidido. Entonces empecemos por ahí. Hablamos con sus amigos, recorremos la ciudad. Si no funciona, iremos con la policía. Sentí un escalofrío. La idea de involucrar a la policía me aterraba. ¿Qué dirían de nosotros? ¿De mis hijos? Respiré hondo y asentí. Y de acuerdo, intentémoslo. Tomé el teléfono y comencé a llamar a todos los que conocíamos. Incluso recurrí a antiguos compañeros de escuela de Adán, personas que no veía en años. Dolores y Benito también entraron en acción, contactando a familiares y vecinos, tratando de obtener cualquier información sobre dónde podría estar. Y recorrimos. Fuimos a bares, parques, lugares que solía frecuentar. Cada vez que entraba a un sitio, mi corazón se aceleraba, como si fuera a verlo ahí, sentado, con esa sonrisa de todo está bien. Pero no estaba. Mientras tanto, intentaba equilibrar mi trabajo y cuidar de los niños. Por suerte, mi jefe fue comprensivo y me dio una semana libre cuando expliqué la situación. Pero lidiar con Diego y Estela era la parte más difícil. Todos los días me preguntaban dónde estaba su papá. Yo tragaba las lágrimas y decía que había viajado por trabajo. Y entonces venía la pregunta que me destrozaba. ¿Cuándo regresa, mamá? Quería gritar, quería llorar, pero solo sonreía y decía. Pronto. Dolores y Benito fueron mi sostén. Cuando yo no podía más, ellos tomaban el control, distraían a los niños, los acostaban a dormir. Pero nada de eso era suficiente. Eventualmente, tuvimos que involucrar a la policía. Cuando expliqué la situación, el oficial fue directo. Señora, él se fue por voluntad propia. Esto no se considera desaparición. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. No era una persona desaparecida. No era un delito. Para ellos, solo era un hombre que eligió desaparecer. Todo se derrumbó en ese momento. Dolores y Benito parecían tan perdidos como yo. Nos sentábamos juntos, en silencio, como si cada uno estuviera hundido en su propio mar de dolor. Me sentía traicionada. Adán no solo rompió promesas, destruyó un hogar. ¿Dónde estaban los planes de criar a nuestros hijos juntos? ¿Las noches de risas? Hasta nuestro pequeño ritual de salir de cita cada cuarto sábado del mes ahora parecía un recuerdo distante, casi irreal. Miraba a mis hijos y me preguntaba, ¿cómo pudo abandonarlos? ¿Abandonarnos, a nosotros? Pasé muchas noches llorando hasta quedarme dormida. La soledad parecía envolverme como una manta pesada y sofocante. Evitaba mirar a los niños, ¿cómo podía enfrentar esos ojos inocentes y decirles que su padre se había ido? Una noche, Benito y Dolores vinieron a visitarme. Como siempre, trajeron consigo una presencia reconfortante, pero, después de acostar a Diego y Estela, mi fortaleza se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a correr antes de que pudiera detenerlas, y, sin darme cuenta, estaba sollozando frente a ellos. Benito intentó hablar, pero pronto también estaba llorando. Dolores, normalmente tan firme, nos acompañó. Los tres nos abrazamos, una pequeña montaña de tristeza y alivio compartidos, hasta que las lágrimas finalmente cesaron. Lo siento, no quería llorar así, murmuré, avergonzada. Benito negó con la cabeza. Tienes todo el derecho de llorar. Perdiste a un esposo, y nosotros perdimos a un hijo. Entendemos exactamente cómo te sientes. Dolores suspiró, secándose los ojos. Por eso seguimos viniendo. Creo que, en el fondo, sentimos culpa por lo que hizo. Levanté la cabeza, sorprendida. No tienen por qué sentirse culpables. Adán tomó sus decisiones, y él es el único responsable de ellas. Benito miró a Dolores, con una tristeza que parecía grabada en sus ojos. Y tal vez fue la forma en que lo criamos. No digan tonterías, los interrumpí. Sé que lo criaron bien. Lo sé porque están aquí ahora. Podrían simplemente dejarnos solos, ya que su hijo no está aquí, pero eligieron quedarse y cuidarnos. Dolores tomó mi mano, con el rostro decidido. Tienes razón. Nunca los dejaremos. De alguna manera,
reuní el valor para contarles a los niños sobre el abandono de Adán. No fue una conversación fácil. Pero, para mi sorpresa, ellos ya parecían tener una idea de que no regresaría. ¿Ustedes también nos van a dejar?, preguntó Estela, con los ojos llenos de miedo. La pregunta rompió mi corazón. Tomé sus manos y prometí. Nunca. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, no sentí tristeza al pensar en Adán. En su lugar, sentí ira. Les había mostrado a mis hijos lo que significaba el abandono, y ahora llevarían esa cautela en sus pequeños corazones. Dolores, Benito y yo hicimos todo lo posible para llenar el vacío que Adán dejó. Poco a poco, Diego y Estela comenzaron a prosperar nuevamente. Sus risas volvieron, iluminando la casa como antes. 5 años pasaron desde que Adán nos dejó. Durante ese tiempo, intenté religiosamente contactarlo. Pero, un día, entendí que 5 años era demasiado tiempo. Demasiado para seguir esperando, demasiado para alimentar falsas esperanzas. Adán había perdido tantas primeras veces de los niños, los primeros trofeos, los primeros días de clases, hasta los primeros pasos de Diego hacia la adolescencia. Y, poco a poco, los niños también lo olvidaron. Finalmente, miré hacia ese pasado y ya no encontré motivo alguno para querer que Adán regresara. Era solo una sombra distante que había desaparecido de nuestro presente y nuestro futuro. 10 años después de que Adán nos dejó, las cosas finalmente comenzaron a encaminarse. Diego había conseguido una beca completa en la universidad de sus sueños, y Estela brillaba en todas sus clases, siempre con esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar. En cuanto a mí, tenía un empleo estable y ganaba lo suficiente para que viviéramos cómodamente. No era la vida que alguna vez planeé, pero era una vida que habíamos construido con resiliencia y amor. Dolores y Benito prácticamente vivían con nosotros. Con la edad avanzando y su salud comenzando a deteriorarse, no queríamos que se quedaran solos. Dolores sufría de dolores en los huesos, y Benito enfrentaba problemas de presión arterial y glucosa. Yo temía que alguno de ellos nos dejara. Fueron mi apoyo en los momentos más difíciles de la vida, y quería que disfrutaran sus últimos años en paz, rodeados de amor. Nos tomó años adaptarnos a nuestra nueva realidad, y todo lo que deseaba era que pudieran vivirla al máximo. Pero la vida, siempre impredecible, volvió a ponernos a prueba. No fue una sorpresa cuando Benito cayó gravemente enfermo, pero eso no hizo el momento menos doloroso. Dolores y yo nos turnábamos en el hospital mientras él estaba en coma. La casa, antes llena de risas y voces, se sumió en un silencio pesado. Durante un tiempo, las sonrisas desaparecieron. Entonces, una mañana gris, algo cambió, Benito abrió los ojos. Aún estaba muy débil, y el médico fue claro al decir que su tiempo era limitado. Pero estaba vivo. Incluso aceptando que sus días estaban contados, Benito parecía decidido a aprovechar cada momento que le quedaba. Logró transformar el ambiente hospitalario en un espacio de ternura y hasta algunas risas. Una tarde, con un brillo en los ojos, pidió que llamara a su abogado. Aunque estaba visiblemente debilitado, Benito quería reorganizar sus asuntos y reescribir su testamento. Cuando llegó el abogado, insistió en que nadie más estuviera en la habitación. Todos estábamos intrigados, pero respetamos su deseo. Después de un rato, Benito salió con una sonrisa cansada pero satisfecha. Lamento no haberlos dejado entrar, queridos. Está bien, papá, respondió Dolores, tomando su mano. Solo descansa. Solo quería sorprenderlos, dijo, guiñándome un ojo. No pude evitar sonreír. Es muy amable de tu parte pensar en sorpresas para nosotros ahora, Benito. Él soltó una risita débil. Claro. Saben cuánto me encantan las sorpresas. Solo espero que esta sorpresa no sea muy pronto. De cualquier forma, nos diste algo por lo que esperar, ¿no? Bromeé, intentando aliviar el ambiente. Exacto. Solo tengo una condición para ti, dijo, con un tono más serio. ¿Qué es? Pregunté, inclinándome para escuchar mejor las palabras de Benito. Respiró hondo, con una mirada seria. Y debes cumplir lo que está escrito en el testamento.
Promete que, pase lo que pase, mi herencia permanecerá dividida tal como yo lo decidí. Sentí un nudo en la garganta. Benito siempre fue un hombre de principios, y ese momento parecía el punto culminante de todo lo que él creía. Tomé su mano y murmuré. Y claro, querido, lo prometo. Dolores también se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Prometo que todo será como tú lo querías. Benito sonrió, satisfecho. No necesitábamos decir más. 2 semanas después, falleció tranquilamente mientras dormía. La noticia me destrozó el corazón. Benito fue más que un suegro, fue como un padre para mí, el único hombre que estuvo a mi lado para ayudarme a crecer y aprender. También fue una figura paterna para Diego y Estela, y su ausencia dejó un vacío irreparable en nuestras vidas. Dolores y los niños estaban devastados, y nuestros días se llenaron de lágrimas y una tristeza casi palpable. Como Dolores estaba emocionalmente agotada, asumí la responsabilidad de cuidar de toda la burocracia y los preparativos para el funeral. Era lo mínimo que podía hacer para honrar al hombre que tanto hizo por nuestra familia. El funeral se llevó a cabo 3 días después de su partida. La iglesia estaba llena, repleta de personas que amaban a Benito. Fue conmovedor ver el impacto positivo que tuvo en tantas vidas. Pero, en medio de la tristeza, sentí una punzada de ira. Sabía que Adán, en algún lugar, ya debería haber sabido de la muerte de su padre. Publiqué un obituario en el periódico precisamente para asegurarme de que lo supiera. Aún así, no apareció. Parte de mí estaba aliviada. No sabía cómo reaccionaría si hubiera venido. En el fondo, parecía mejor que solo aquellos que realmente amaban a Benito estuvieran presentes. Los días siguientes fueron un torbellino de luto. Durante ese tiempo, tuvimos acceso al testamento de Benito. Cuando el abogado nos reunió para leerlo, me sorprendí y me sentí agradecida. Benito dividió toda su herencia entre nosotros 4, con una porción generosa para Diego y Estela. No podía contener mi gratitud. Los niños lo necesitaban más que Dolores y yo, y Benito lo sabía. Sin embargo, también dejó algo para Adán, una carta. Estuve tentada a abrirla. Deseaba desesperadamente saber lo que Benito había escrito, pero respeté sus deseos. Había dejado claro que ese mensaje era solo para Adán. Días después, lo inevitable sucedió. Me gustaría decir que esperaba la llegada de Adán, pero la verdad es que su aparición me tomó completamente por sorpresa. Diego estaba en la universidad, y Estela en la escuela. Cuando abrí la puerta y vi el rostro de Adán, sentí una ira avasalladora. Dolores, a mi lado, quedó paralizada. Era irreconocible. Parecía un cadáver ambulante, con los huesos salientes y los ojos enormes en un rostro delgado y demacrado. No quedaba nada del hombre que conocí. Adán, quien antes presumía de músculos bien definidos, ahora parecía un hombre roto. Sus brazos y piernas eran como ramas secas, y su rostro, antes vibrante, estaba demacrado, con ojos hundidos y enrojecidos. No vino solo. A su lado estaba una mujer, notoriamente descuidada, con ropa que apenas le quedaba y el cabello enredado, como si viviera en las calles. Detrás de ella, 3 niños se escondían tímidamente. Sus prendas estaban rotas, y sus miradas desoladas contaban historias que nadie necesitaba escuchar en voz alta. Adán tenía la voz ronca, y el olor a alcohol y algo más flotaba en el aire. No necesitaba preguntar. Lo sabía con una certeza que me hervía por dentro. Había pasado los últimos años hundido en el abuso de sustancias. Sé que las adicciones son una enfermedad genuina y que las personas en esa situación necesitan ayuda. Pero no pude sentir empatía. No por Adán. Él era el hombre que lo tenía todo, una esposa, hijos, un hogar acogedor, un empleo estable. Lo tiró todo por la borda porque decidió huir de sus responsabilidades, porque prefirió el camino fácil para satisfacer sus deseos egoístas. Crucé los brazos y lo miré fijamente, sin esconder la ira en mi voz. ¿Qué haces aquí? Él puso una cara de indignación. ¿Cómo que qué hago aquí? Estoy aquí para encontrarlos. Mi risa fue amarga. Déjate de tonterías, Adán. ¿Te fuiste por 10 años y, de repente, quieres encontrarnos? ¿Y esta es tu nueva familia?
Vaciló, pero negó con la cabeza, tratando de mantener la compostura. Sé que arruiné todo, pero realmente quiero arreglar las cosas. Mi sangre hervía aún más. Di un paso al frente, apuntándolo con el dedo como si cada palabra fuera una bala. No creo que eso sea posible, y lo sabes. Así que dime de una vez por qué realmente estás aquí o tendré que llamar a la policía. Adán levantó las manos, como si quisiera protegerse de una verdad incómoda. No necesitas ser tan agresiva. Estoy aquí porque acabo de enterarme de que mi padre murió. Perdón por querer encontrarme con otra parte de mi familia. Mi ira se transformó en desprecio. La amargura en mi voz era cortante. ¿Qué eso fue lo que hizo falta para que volvieras? Desvió la mirada. Pues, sí. Mi papá era todo para mí, y saber que ya no estará cambió toda mi perspectiva. Me culpo por no haberle presentado a mis hijos. Me siento fatal por no haber pasado tiempo con él. Ah, ¿y ahora tienes una nueva familia y nuevos hijos? Pensé que no querías nada de eso. Dime algo, Adán, ¿por qué te fuiste? Pasó la mano por su cabello ralo, tratando de parecer arrepentido. Creo que estaba cansado de todo lo que pasaba en mi vida y huí de ello. Pero las cosas empezaron a derrumbarse, y terminé en una situación peor. Mi risa fue fría y tan afilada como una navaja. Eres repugnante, espero que lo sepas. Suspiró, como si las palabras no tuvieran peso. Sí, bueno, de cualquier manera, mi papá dejó algo para mí. Fue entonces cuando todo hizo clic. En ese instante, el silencio en la sala era ensordecedor. Miré a Dolores, y ella me devolvió la mirada. Estábamos pensando lo mismo, Adán no estaba allí por su padre. No estaba allí por nosotros. Solo quería la herencia. Una oleada de ira comenzó a crecer dentro de mí, y por un segundo pensé que iba a explotar. Pero antes de decir algo, Dolores tomó mi mano. El gesto fue firme, como si dijera, espera. Tendrá lo que merece. Ella tenía razón. Benito había dejado algo para Adán, pero no era lo que él esperaba. Dolores salió en silencio y fue a la habitación. Mientras tanto, Adán y yo permanecimos en el mismo lugar. Tenía una sonrisa en el rostro, ese tipo de sonrisa que solo los arrogantes saben hacer. Como si ya hubiera ganado. Usé todo mi autocontrol para no reírme en su cara. Cuando Dolores regresó con la carta, el rostro de Adán se iluminó como el de un niño recibiendo un regalo de Navidad. Prácticamente arrancó el sobre de sus manos, rompiéndolo con tanta prisa que pensé que lo destruiría. Comenzó a leer, y, a medida que las palabras penetraban en su mente, la sonrisa desapareció. Primero llegó la sorpresa. Luego, la confusión. Y, finalmente, la ira. Adán levantó el rostro, con los ojos brillando de odio. Apuntó con el dedo hacia mí, como si estuviera frente a su peor enemigo. Tú. Levanté una ceja, tratando de ocultar mi desprecio. ¿Y ahora qué hice? Envenenaste la mente de mi padre. ¿Perdón? Y pregunté, cruzando los brazos. Adán agitó la carta en el aire, casi como si fuera una prueba en un juicio. No me dejó nada. Absolutamente nada. Y aquí dice que fue porque tú fuiste más hija para él de lo que yo fui hijo. Mi expresión era fría, calculada. Bueno, te desapareciste por un tiempo, ¿no? Apretó los puños, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿No significaba nada para él? Mi voz salió con la calma de quien había esperado este momento durante años. Claro que no. Abandonaste a tus hijos, así que tu padre te abandonó a ti. ¿Cómo puedes decir eso? A ustedes no les importo. Di un paso al frente, mirándolo directamente. Nos importas tanto como tú te importaste por tu familia en estos últimos 10 años. No fueron 10 meses, Adán. Fueron 10 años. Se quedó inmóvil. Por un instante, parecía que las palabras resonaban en su cabeza, pero no como él esperaba. Adán, quien siempre creyó tener el control, finalmente estaba probando el sabor amargo de ser tratado de la misma forma en que trató a los demás.
La verdad es que nunca esperó ser confrontado así. Creía que sería recibido con los brazos abiertos, con perdón y quizás hasta aplausos. Para mí, su sorpresa era pura estupidez. Adán tuvo el descaro de aparecer y exigir su herencia, a pesar de no haber hecho absolutamente nada para merecerla. Ni siquiera estuvo presente cuando Benito más lo necesitaba. Durante los últimos días de la vida de su padre, mientras Dolores y yo nos turnábamos en el hospital, Adán estaba ocupado desapareciendo de nuestras vidas. Saber que Benito usó sus últimas fuerzas para escribir esa carta, desheredando a su propio hijo, me trajo una satisfacción indescriptible. Adán intentó armar un escándalo. Levantó la voz, gesticuló y hasta trató de intimidar. Pero Dolores fue rápida. Con la calma de quien ya estaba harta, levantó la mano y detuvo el espectáculo antes de que pudiera comenzar. Oh, basta, Adán. Toma a tu nueva familia y sal de nuestra casa ahora mismo. Aún intentó contraatacar, amenazándome con demandarme para recuperar la propiedad. Respiré hondo, conteniendo la risa, y simplemente respondí. Deberías consultar con un abogado antes de hablar, Adán. Tu abandono de la propiedad significó que, legalmente, se transfirió a mi nombre. No tienes absolutamente nada aquí. El color desapareció de su rostro. Era como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Mientras él parecía perder el suelo, yo sentía algo que no experimentaba hace mucho tiempo, satisfacción. Después de tantos años, Adán finalmente estaba probando la impotencia que yo sentí cuando nos abandonó. Sí, me hubiera gustado que esta victoria no involucrara la muerte de Benito. Pero, al final, Adán recibió lo que merecía. Y eso fue suficiente. Se fue de nuestra casa y de nuestras vidas por segunda vez, pero, para ser honesta, no sentimos la diferencia. Esa ya había sido nuestra realidad durante una década. Nunca volvió a ponerse en contacto, y todos estábamos bien con eso. La vida volvió a la normalidad. Claro, no fue fácil continuar sin Benito. Su ausencia era una herida que dolía diariamente. Pero saber que nos amaba lo suficiente como para usar sus últimos días protegiéndonos de alguien tan egoísta como Adán fue un consuelo. Con el tiempo, logramos seguir adelante. Diego y Estela continuaron prosperando, Dolores y yo creamos un hogar cálido, y, aunque el recuerdo de Benito nunca dejó de estar presente en nuestras vidas, nos daba fuerzas en lugar de pesarnos. Gracias por escuchar esta historia hasta aquí. Ahora quiero saber qué opinan. Dejen sus comentarios, compartan sus impresiones y opiniones. No olviden suscribirse al canal y dar like al video para escuchar más historias como esta.